estuvimos charlando con Leonel. Le decía en el corte que le llamó la atención mis rulos. Bueno, Sí, eso verdad. fue también en la cuarentena. No fui a la peluquería, no hice nada. Y bueno, sí son mis rulos naturales. Está Así que perfecto, bueno, bárbaro. volví, aquí me quedé, no sé cómo me quedarán. Después la familia en su casa me dirá, bueno, que se saque los rulos, que vuelva otra vez el brushing, pero no, las peluquerías cerradas. Y después no me pasaba por otro lado, un descubrimiento Interno, espiritual. interno, espiritual y mucho más por el exterior. Y engordé algunos kilitos, como todo el No mundo. se nota, te voy diciendo. Ay, gracias. Gracias. Y después, bueno, después ya estuve un poco más de ánimo porque hemos pasado, viste, con depresiones, Sí, eso, sí. con la cabeza. Y ahora sí empecé otra vez mis clases de danza, de yoga, Qué de bueno. meditación. Bueno, estábamos hablando de eso, de nuestra fragilidad. Expuso esta pandemia nuestra fragilidad, ¿no es cierto? Totalmente, sí, es verdad. Es verdad, esa fragilidad ante lo desconocido, ¿no? Ante algo que llegó y que por ahí no estábamos preparados para recibirlo, ¿no? Eso que llegó, ese virus, esa pandemia. Y bueno, en definitiva, yo diría que la fragilidad es la condición, es la causa de todos nuestros afectos, de todo lo que estamos sintiendo hoy. Estamos sintiendo miedo, ¿verdad? Se está evidenciando todo esto, ¿no? El miedo, la ansiedad, la incertidumbre, ¿no es cierto? El aburrimiento también, el hastío, gente que por ahí, ¿qué hago ahora? Bueno, y hay que buscarle el lado creativo también, ¿no? Creo que es muy importante buscarle el lado creativo en ese sentido. Y además porque yo creo que hemos sido invadidos, por ahí nos hemos sentido invadidos en nuestra rutina, en nuestra vida cotidiana. Es decir, ahí también se refleja o se evidencia esa fragilidad. Hemos sido invadidos en nuestra vida cotidiana, se ha metido en nosotros, en nuestra casa. Y eso que, digamos, ese lema, ¿no? que se dice, el quedarse en casa, que yo en realidad prefiero decir, bueno, si podés, quedate en casa, porque ya al decirlo quédate en casa como una cuestión imperativa, Tenés razón. Invisibiliza que hay un montón de realidades, ¿no? De realidades de muchas familias, de muchas personas que, el quedarse en casa, ahí no, es incompatible con lo que tiene que hacer, ya sea el trabajo, o mismo si le ponemos un ejemplo más fuerte, que pasa con aquellas familias donde hay violencia intrafamiliar, situaciones de violencia. Sí, que esa frase, simplemente el quedarte en casa o quedarse en casa, claro, invisibiliza. Yo diría más bien, bueno, si podemos, si tenemos ese privilegio, por así decirlo, de hacerlo, hagámoslo. Pero no desconocer que hay un montón de otras realidades en la sociedad, ¿no? En ese sentido. Pero sí, es más, digo, está afectando en esto que hablamos hoy al inicio, ¿no? En el vínculo, en cómo uno demuestra el afecto al otro, ¿no? Sí, en el momento de Y ahí no se abrazar siente a tu como madre, a eso, tus padres, que a antes tu parecía hijo. algo tan natural. Ay, como, sí. Volvemos al punto de lo natural. Parecía tan natural, tan normal, lo teníamos. Y hoy nos estamos dando cuenta de la necesidad. Bueno, los valores. Los valores. El valor. El valor. El valor. Totalmente. ¿Cómo ha afectado en el sistema educativo? ¿No? Porque ¿no? Es la tecnología, que es muy válida, pero es como ahora abrumadora. Es verdad, totalmente, totalmente. Sí, yo creo que, bueno, esto ha sido un cambio muy brusco, por supuesto, y hemos tenido que muchos de los docentes, hemos tenido que apropiarnos de herramientas que tal vez antes por ahí no estaban, pero no le dábamos por ahí tanto uso, sobre todo en lo que tiene que ver con la parte didáctica, ¿no es cierto? Creo que hemos tenido que hacer un proceso también de aprendizaje, de apropiarnos de esas herramientas. Ahora, también, en definitiva, creo que
todavía no llegamos a un punto de que haya una revolución a nivel educativo con el uso de la tecnología, porque, digamos, se han hecho estudios, se han hecho un relevamiento de datos donde se muestra que más de la mitad de los chicos que tienen su computadora, ¿verdad? Su Ceibal, no se han conectado en este tiempo, ¿verdad? A sus clases virtuales. Entonces eso también nos tendría que replantear, bueno, ¿qué pasa? Es decir, no todos tienen las condiciones para poder hacerlo. Hay un montón de realidades, volvemos al punto anterior, hay un montón de realidades que por ahí no las estamos visibilizando, ¿no? Familiares, de conectividad, de acceso a internet, o sea, un montón de situaciones que, bueno, que impiden que por ahí ese chico se pueda conectar con la clase. Y pero entonces la diferencia de los chicos en esta nueva normalidad que se han conectado y los que no, ¿cómo va a ser después lo que viene? Sí. ¿Quién avanzó? ¿Quién no avanzó? Sí, yo creo que es muy importante tener en cuenta que la esencia de la educación es lo presencial. Sí. Eso no hay con qué darle, ¿no? Es la esencia. Si bien está bueno usar la tecnología como una herramienta más, ¿no? De apoyo, ¿verdad? Sí. Y de también captar la atención, porque en definitiva, a través de la imagen, de lo visual, vos captás la atención del otro, ¿no? Más hoy que estamos bombardeados de tanta imagen, ¿no? Por ese lado está bárbaro. Ahora, lo que hay que pensar es, bueno, una vez que se retome, que volvamos al aula, digamos, ¿no? Físico, a la instancia presencial. Y bueno, yo digo, en mi opinión personal, creo que algo importante que habría que repensar o tener en cuenta es, bueno, diagnosticar cómo ha sido este proceso, fortalezas y debilidades que ha tenido este proceso de clases virtuales. Aprovechar, capitalizar a aquellos estudiantes que se han conectado, que han hecho un proceso, ¿no? Y que han seguido este recorrido, y aprovechar a esos estudiantes para que también puedan cooperar, trabajar cooperativamente con aquellos que por diversas razones se han quedado por el camino y no han podido seguir este proceso. Y ahí estamos trabajando algo muy importante, que es la empatía, que es la solidaridad, que es trabajar algo que es la inteligencia emocional, que es tan importante. Ay, inteligencia emocional, tendría que ser como materia inicial en primaria, institucionalizarla, por decirlo. Yo creo que tiene que ser transversal a todas las asignaturas, a todas las materias, en el sentido de, lograr esto que yo decía, ¿no? Lograr el trabajo cooperativo, el ponerse en el lugar del otro, aprender del otro, no solamente el docente el que enseña, entre ellos también hay un aprendizaje, uno aprende del estudiante, ni que hablar. Y ellos mismos se descubren en las emociones por qué actúa así. Exacto. Estamos hablando siempre del bullying y de cosas que viven los chicos en primaria. Totalmente. De analizarlas. Exacto. Eso es inteligencia emocional. Exacto. ¿Y cuándo se va a poner esa materia? Por decirlo de una forma bruta. Y bueno, hay experiencias, ¿no? Yo creo que ¿hay algo ahí? Hay experiencias pedagógicas en en muchos lugares, en muchos liceos. Yo creo que hay que como que se conozca más, que se difunda más, que se contagie, ¿no? En ese sentido, en el buen sentido de la palabra, ¿no? Que se contagie estas experiencias, donde lo importante es el conocimiento de uno mismo, del proceso que uno hace de aprendizaje, reconocer sus fortalezas, reconocer sus debilidades y no penalizar el error. Algo que en el sistema educativo que tenemos tradicionalmente siempre se penaliza el error. Y el error tiene que ser una vía para el aprendizaje. ¿Tá? Qué lindo eso que dijiste. De hecho, la ciencia avanza porque comete fallas, errores. Prueba, ensayo y error, y así es como la ciencia, por ejemplo, avanza. Y bueno, y lo mismo tiene que ser en la educación. No ver al error como penalizarlo como una forma de exclusión. Evaluar para conocer y no para excluir. Creo que eso es como lo que uno en esto de pensar la educación, la docencia,
de pensar cómo evaluar, cómo ver al otro, es bien importante. Ay, ojalá Sí. que se hagan esos cambios Ojalá en un futuro cercano. Sí, sí, hay muchas experiencias, ya te digo, es muy difícil generalizar porque hay experiencias de lugares, de escuelas, liceos, donde se trabaja muy bien en ese sentido, pero hay que visibilizarlo más, me parece, y Bueno. hacerlo, institucionalizarlo, justamente, ¿no? Así que bueno, como docente, tiempos difíciles, ¿cómo te has manejado con los niños, con adolescentes? A veces que, no sé, que tendrás, bueno, o lo maneja, ¿cómo haces cuando alguien que no, ya te lo pregunté, que no estuvo presente en lo virtual, ¿no? Hay alguien que te está ayudando, un ascripto que dicen, bueno, estos chicos no entraron y analizan por qué no entraron a clase. Sí. Vía Zoom, ¿no? Sí, porque hay diferentes, sí, se están usando como muchas aplicaciones, en ese sentido. Pero ¿y sí. la de ustedes qué aplicación es? Y por la ejemplo, de los docentes. Y tenemos CREA, por ejemplo, que es del Plan Sí. Ceibal. CREA que funciona para cursos de nivel, bueno, de primaria, de UTU, secundaria. ¿Y eso es sin costo para los chicos? No. En realidad, eso es importante sí, ahora hay todo un plan para que pueda, tanto los docentes como los estudiantes, tener como acceso más libre, porque en definitiva, hay una manera, hay una forma en la que no consume datos del celular, que es cuando el docente, por ejemplo, sube el material o sube las tareas, hay un mecanismo donde el estudiante puede bajar la tarea o puede bajar el material sin necesidad de que le consuma datos. Eso hay una modalidad, hay una forma que se hace. Pero sí, el tema es el acompañamiento, ¿no? Fortalecer el vínculo pedagógico, más allá de la asignatura que uno imparta. Claro. Entonces, Sí. tenemos que nosotros también, como docentes, bajar un poco la ansiedad en el sentido de no sobreexigir demasiado o no sobrecargar demasiado al estudiante con tantas actividades y tantas tareas, sino ir trabajando, ¿no? Paso a paso. El estímulo. No, exacto. El esfuerzo. Exacto. Lo vincular ahí es clave, ¿no? Y sí, hay un equipo, por supuesto, ¿no? Que dentro de las instituciones se trabaja con el equipo de adscripción, de dirección, que hacen también un seguimiento de esas distintas realidades. Te voy a contar un ejemplo Sí. así cortito. Contame. En la ciudad de Soca, algo que a mí me impactó, que la directora y el equipo, bueno, la secretaria del liceo, hicieron un sondeo de los chicos que, por ejemplo, no tienen computadora porque se les rompió, no les funciona, lo que sea, y no han podido trabajar, no han podido conectarse. Entonces, se le ocurrió un fin de semana, un sábado, que en general los sábados nosotros no damos clase, se le ocurrió hacer como un mapeo de diferentes lugares de ahí sí de la zona, e ir a los lugares, obviamente con toda la protección correspondiente, Sí. y llevarle de lo que había en el liceo, las máquinas que habían disponibles, llevarle a esos estudiantes que no tenían cómo conectarse. Excelente. Un sábado, todo un día recorriendo, saliendo, algo que yo creo que eso muestra también la vocación, el amor por lo que uno hace, ¿no? El amor por la docencia, que es una profesión tan, yo creo, no tan linda, que debemos como resignificarla más, me parece, ¿no? Qué Valorarla. gesto, y qué lindo que lo contaste. Me encantó. Se me vino ahora a la mente. Me gustó, ese, me encantó. Como sociedad, ¿qué aprendizaje nos dejó esta pandemia? Y bueno, yo creo que como aprendizaje que nos tendría que dejar es el pensar en el otro, en cómo empezar a cambiar para bien, ¿no? Mi relación con el otro, pero como digo, no de manera impuesta, sino conscientemente, tomar conciencia uno.
cómo generar ese sentimiento colectivo, generar un sentimiento colectivo en algo que nos ha individualizado, porque el virus en definitiva nos ha aislado, nos ha individualizado. Bueno, pero ¿cómo hacemos para generar ese sentimiento colectivo, de pensar en el otro? Tal vez de diferentes maneras, de diferentes formas, ¿no? Creo que es algo en lo que uno tiene que aprender de todo esto. Y pensar, bueno, si nuestra vida, cómo venía siendo nuestra vida antes del virus, ¿no? Si realmente estaba haciendo, era el estilo de vida, el ritmo de vida que yo quería tener, ¿no? Cómo proyectarnos una forma de vida, una realidad diferente a la que teníamos. Un replanteo. Un replanteo, un revisar. Un replanteo. Y algo que es muy importante, que un poco creo que en estos momentos de crisis, de transición, ¿no? Hacia algo que no sabemos a ciencia cierta, porque como digo, no se puede predecir con tanta exactitud qué va a pasar, ¿no? Hay cosas que se pueden llegar a pronosticar y otras que depende de las decisiones humanas. Algo que es muy importante es de que creo que estamos en momentos de deconstrucción. ¿Qué quiere decir deconstrucción? Yo voy sacando las piezas de una estructura, las pongo sobre la mesa, las reviso, las cuestiono, le doy un nuevo sentido, resignifico eso y luego eso va a conformar una estructura diferente, nueva, ¿no? Yo creo que estamos como en ese momento de construir para construir, ¿no? Totalmente, totalmente. Sí. Y como siempre, ¿no? Tratar de ver la parte positiva, cambiar lo que querías cambiar y que al final siempre la palabra tiempo es lo que no teníamos. Claro. Ahora tuvimos tiempo. Claro. Para cambiar, para hacer otro tipo de cursos. La gente que se quedó en su casa hizo, no sé, de cocina, aprendió cocina. Bueno, personalmente me anoté en cursos que no tenía nunca tiempo para hacer. Creo que hubo también un sector de la población que hizo lo que te acabo de decir, sí. Hacer cursos que antes no podías hacer. Por ejemplo, sí, es verdad. Y eso es muy positivo. Sí, sí. Y bueno, ahora hay que tratar de llegar al equilibrio. Igual se vivía una locura total. No sé, es como un cable a tierra. ¿Qué soy? ¿Qué estoy viviendo? Porque como el a veces corres tanto que se te va la vida. Exacto. Se te fue la vida. Se te fue. Es que sí, porque los cambios son tan rápidos que a veces nos cuesta asimilarlos, ¿no? Es decir, lo que hoy yo capaz que lo asimilo, al otro día ya deja de ser y es otra cosa. Y sí. Es permanente, un cambio permanente, ¿no? Bueno. Pero es interesante, todo esto es muy interesante para... Yo te agradezco muchísimo que te hayas venido de Montevideo aquí Por favor. Aquí a Canal 11 de Punta del Este. Te admiro mucho. Estoy muy poco en redes sociales, cada vez menos, pero me gustó algo que pusiste una vez que te vi. Puse, este alumno me plantea esto y lo exonero o no. Eso me encantó. No sé qué te había pasado con un alumno que lo dijiste de una forma tan natural. Y esa conexión que tenés también con tus alumnos es muy importante, porque se siente la vocación desde el corazón. Sí. Bueno, no vamos a contar que Santi dio le tomaste un examen y no sabías que eras mi hijo Santiago. Es verdad. Y me dice, ay, no sabés, me tocó un profesor macanudo. Cuando dijo el nombre, digo, ay, pero es amigo mío. Ninguno de los dos sabía. No, bueno, impresionante. Así que lo salvó. Cosas de la vida, ¿viste? Sí. Que se dan así. Buenísimo. Bueno, no sé si querés dejar un mensaje para tus estudiantes o algo en general, sí. Que ya nos estamos despidiendo del programa. Bueno, por supuesto, volver a agradecerte por la invitación al canal, Mereces. Por este espacio. Realmente me he sentido muy cómodo, muy cómodo. Muchas gracias. Y bueno, sí, un mensaje que les puedo dejar es que no nos gane la indiferencia. Yo creo que eso tiene que ser el mensaje que nos tenemos que llevar. Que no nos gane la indiferencia. Que podamos, en este proceso, ir generando eso de la empatía, pensar en el otro, ¿no?
ayudarnos de alguna manera lo mejor posible, capitalizar todo lo que ya tenemos, capitalizar lo bueno, ¿no?, que hay en nosotros, en nuestros estudiantes, en los jóvenes, ¿verdad? Y yo creo que los jóvenes tienen ganas de volver a vernos, ¿no?, volver al encuentro, eso que es tan lindo y tan especial. Así que bueno, Qué ese bueno. es mi mensaje. Qué precioso. Yo ya visualicé una clase otra vez con ruido, con silencio, empieza la clase. Tal cual. Totalmente. Bueno, amigos, fue un placer realmente estar otra vez con ustedes. Nos encontramos dentro de poquitos días nomás. Otra vez en un programa acá de Laura Contigo, en Canal 11 de Punta del Este. Gracias por acompañarme, de verdad. Gracias.